Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video. Esta ocasión vamos a comenzar lo que es un pequeño curso de integración por fórmula. Van a ser varios videos y vamos a comenzar con lo que es nuestra introducción. Primero que nada vamos a entender qué es una integral. Aquí tenemos, este es el símbolo de integral. Esta parte, esta como S, que más bien es una S, es lo que nos va a estar indicando el operador de integral, ¿vale? Este va a ser nuestro operador. Y después vamos a tener una nomenclatura básica, que esta de aquí le vamos a llamar como función, es la función que estamos integrando. Y este de aquí muy importante, este de x, se le va a conocer como el diferencial. Esas son las partes que tenemos que entender de una integral para poder comenzar a derivar. Para poder comenzar a integrar. Y otra cosa muy importante, si tú te vas a los libros, muchas veces te encontrarás este símbolo, pero con la particularidad que aquí le agregan valores, la letra A o B, o cualquier tipo de valor. Este tipo de integrales, cuando tienen esas dos letras, se van a llamar integrales definidas, y esas son integrales que ya te dan un valor tal cual. Y esas no las vamos a utilizar ahorita. La integración por fórmula es exclusivamente para que nos den integrales indefinidas, que son cuando no tengo estos valores aquí, ¿vale? Esta es una integral indefinida. Esas son las tipos de integrales que nos va a resolver las fórmulas. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer a la hora de integrar? Así como cuando viste en cálculo diferencial, viste que si tenías una función y la derivabas, te daba otra función, bueno, lo mismo va a ser en integración. Ahorita no me quiero meter con teoría de qué es integrar, porque no es el objetivo del curso, pero integrar, ¿qué significa? Que nos van a dar una función, esa función le vamos a aplicar unas fórmulas, un proceso, y nos va a dar como resultado otra función. Eso es prácticamente lo que se trata. Si tú ya sabes derivar, es casi lo mismo integrar. Entonces, igual aquí un requisito muy importante es, uno, que tengas un formulario a la mano. Aquí en el video les voy a dejar un archivo que pueden descargar. Si no, cualquier formulario que te sirva de un libro, de internet, no hay problema. Pero entonces, requisito, formulario en mano. Y segundo requisito, que sepas derivar. No tal vez muy complejas, pero que tengas la idea de qué es derivar, porque eso sí va a ser muy importante para el curso. Dichos esos dos requisitos, esos dos consejos, vamos a comenzar. Y entonces vamos a ver qué es lo que va a ser derivar. Primero nos tenemos que aprender bien estas partes que ya mencionamos. Este es el signo del operador. Así como en derivadas nosotros teníamos este símbolo que nos indicaba que teníamos que derivar, aquí vamos a tener esta S que me indica que va a integrar. Y esta solamente va a afectar a todo lo que esté a la derecha de él, igual que el signo de derivada. Lo que esté afuera no lo va a afectar, solamente afecta a lo que esté a la derecha. Esta función f de x va a ser lo que nosotros queremos integrar, y en nuestro formulario va a estar traducida, generalmente se utiliza la letra u o la letra v. A veces van a cambiar el formulario, pero generalmente son u o v. Y esta parte de diferencial, esta sí va a ser muy clara que ustedes la dominen. ¿Por qué? Porque la gran complejidad de integral es que si no tenemos correctamente el diferencial no se puede hacer. Porque ojo, esa también es otra norma. Mientras que en derivadas cualquier derivada se puede hacer por fórmula, en integral no todas las integrales se pueden hacer directamente por fórmula. Eso sí que se quede muy claro. Sí tenemos varias fórmulas, pero no todas se pueden. Hay otros artificios que se llaman métodos de integración, que se verán más adelante. Pero repito, no todas las integrales se pueden hacer por medio de una fórmula. Y este diferencial, que es muy importante, vamos a hacer un paréntesis aparte, porque sí quiero que ustedes se lo aprendan. El diferencial, que para fines prácticos nosotros lo vamos a conocer como dx, o nuestro formulario lo vamos a ver como dv o du, dependiendo de la variable que estemos utilizando. Este diferencial, ¿de qué se va a definir? Este lo vamos a definir como la derivada de la función. ¿De qué función? Pues de esta f que estamos trabajando aquí. Derivada de nuestra función f de x por, este puntito es de por, de x. Obviamente, si la variable es x, pues usamos x. Si tenemos otra variable, aquí nada más cambiaremos la variable. Pero el diferencial se va a definir como la derivada de la función que estamos integrando, y ese resultado de la derivada lo vamos a multiplicar simplemente por dx, así tal cual. Un ejemplo de esto, de diferencial, bueno, si nosotros tenemos la función f de x igual a 3x cuadrada más 5, ¿cuál será su diferencial? Bueno, su diferencial sería la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada? Aquí ya deben de saberlas. Derivada sería 6x, nada más. Y nos dice que su diferencial es la derivada
que aquí la tenemos, pero todavía no termino. Esto de aquí lo necesito multiplicar por dx. Y este de aquí es su diferencial de la función. Otro ejemplo, si tenemos nuestra función f de x igual a 5x al cubo menos x, ¿cuál va a ser su diferencial? Si nosotros derivamos, la derivada de esto sería 15x cuadrada menos 1. Esta es la derivada para que se convierta en diferencial que le hace falta su dx, y entonces sería todo esto, paréntesis, por dx. Este sería el diferencial. Importante, muy importante que ustedes dominen esto, porque saber si el diferencial está correcto es uno de los pasos principales para saber qué fórmula podemos emplear o si estamos integrando de una manera correcta. Entonces, muy importante. Diferencial, repito, derivada de la función por dx. Para iniciar vamos a tener en consideración lo que son estas 5 fórmulas, que yo le voy a llamar las fórmulas básicas. No las enumero porque va a depender del formulario que ustedes tengan, el número que les corresponda a cada fórmula, pero con estas son con las que vamos a avanzar, son las fórmulas básicas que necesitamos. Así como en diferencial aprendieron a derivar con fórmulas sencillas, aquí igual vamos a comenzar con las sencillas, y de hecho van a ver que varias fórmulas se parecen mucho a las fórmulas de derivada. Ejemplo, la primera. La primera nos dice que si tengo una integral de varios términos que están sumando o restando, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder separar en 3 integrales diferentes. Recuerden que este tipo de fórmula puede ser desde 2 términos hasta n términos, simplemente el requisito es que se estén sumando o restando. Aquí vemos, tengo una integral de varios términos, pues la separo en integrales de cada término. ¿Por qué me ponen aquí du, dv y dw? Porque todos los términos que yo tenga que integrar por separado necesitan tener su propio diferencial. Término que no tenga diferencial, término que no puedo integrar. Segunda fórmula. Esto es a lo que se refiere con que este símbolo de integral solamente afecta a lo que está a la derecha. Si yo tengo una constante multiplicando a una función, ¿qué va a hacer la constante? Bueno, la constante va a poder salir. Igual que en derivadas, sacamos una constante. Bueno, si aquí tengo una integral dentro de una constante, va a poder salir, pasa al lado izquierdo del símbolo, y ahora va a estar multiplicando al resultado. Esta constante, recuerden que la letra A es una constante y constantes son todos los números conocidos, las principales letras del abecedario o algunas constantes como pi o como el número e. Entonces, si tengo una constante, la puedo sacar de mi integral. Ejemplo, si aquí yo tuviera integral de 3x, con su diferencial, recuerden, insisto, términos sin diferencial no se puede derivar. Aplicando esta fórmula significa que tengo 3 integral de x. El 3 salió y ahora está multiplicando esto de acá. Creo que es una fórmula demasiado sencilla. Siguiente fórmula, cuando yo tenga la integral con el diferencial solito, vean la diferencia, aquí me marca v porque está suponiendo que es una función más compleja. Cuando yo tenga solamente el integral junto con el dx, simplemente se cancela la integral con la d y me queda la pura x. Ejemplo, si yo tengo la integral, para cambiarle de letra que tenga la integral de ds, porque en esta ocasión mi variable es ds, se cancela la integral con la d y simplemente me quedaría s. Y aquí muy importante, si ven estas dos fórmulas anteriores, más que resolverme la integral solamente me la simplifican y me siguen poniendo la integral. Estas fórmulas ya no aparece el símbolo de integral porque ya integré, ya estoy resolviendo, entonces ya no tengo que colocarlo. Y cuando eso pase, cuando tú ya llegues al resultado de tu integral o desaparezca este símbolo de integración, le vamos a aumentar una más c. Chécate que estos resultados incluyen esa letra más c. Y esa letra más c va a formar parte de todos los resultados de una integral indefinida. Esa c se va a llamar constante de integración, que ahorita no nos vamos a meter con eso, lo vamos a explicar en un video futuro, pero esa c siempre tiene que ir cuando tú pongas una integral indefinida, porque estás tomando esa parte que te estaría faltando. Entonces esa c se llama constante de integración, se coloca hasta el final de tu integral y siempre la tiene que llevar cuando sea una integral indefinida. Constante de integración, no se les olvide. Otro ejemplo con esta, si yo tuviera integral de dt, que va a ser igual muy común encontrarnos esta variable, se cancela la integral con la d y simplemente me quedaría t más c. Eso es como se utiliza esta fórmula número 3. Estas dos fórmulas ya son un poquito más complejas y de hecho esta fórmula va a ser nuestra fórmula de batalla, que se utiliza la mayoría de veces, y es la fórmula de v a la n, que por cierto aquí había cometido un error, me falta dv, porque repito,
término sin su diferencial no se puede resolver. Entonces la fórmula va correctamente de esta manera. Integral de v a la n por dv. Recuerden que v y u las vamos a estar utilizando para decir que son funciones. Las funciones van a ser aquellas que tengan variables. Vamos a respetar lo que se entendió en diferencial, donde si vemos una u o una v, significa que es una función. Y nos dice que si yo tengo una función elevada a una potencia, el resultado de esa integral, aquí sí ya es el resultado porque no estoy integrando, ya no está el símbolo, sería esa misma función y al exponente le voy a sumar 1 y voy a estar dividiendo entre ese mismo exponente, ¿vale? Un ejemplo de esto, si yo tengo integral de x al cuadrado por dx, simplemente aplico esta fórmula y me quedaría x al exponente le sumo 1, x sobre 3, x al cubo sobre 3. Y hasta el final, cuando ya termino, más c. Ese siempre tiene que ir ese más c. Y por último tenemos una fórmula, que esta fórmula es un poco confusa, porque es una fórmula para divisiones, pero divisiones de una forma específica. ¿Qué divisiones va a ser? Exclusivamente cuando tenga el diferencial en la parte de arriba y la función en la parte de abajo. Ahorita no voy a entrar en muchos detalles porque esta fórmula es engañosa, pero voy a poner ejemplo más sencillo, que sería que si tengo la integral de dx, que es el diferencial, y abajo mi función x, esto se va a resolver como logaritmo natural, es ln, de la función, que en este caso mi función es lo que está abajo, que sería la x, y al final le coloco el más c. Recuerden, estos simplemente son ejemplos rápidos, no se preocupen si todavía no entienden, ahorita me voy a ir más lento, simplemente es para que vean una visualización de las fórmulas que vamos a estar utilizando. Ahorita con estas fórmulas vamos a empezar y créanme, estas fórmulas sirven para resolver bastantes tipos de integrales. Vamos con el primero de nuestros ejemplos, que es un ejemplo muy común que nos vamos a topar, que es la integral de un polinomio. Aquí tengo la integral de un polinomio que se comporta de 3 términos, y aquí tengo el diferencial. Repito, y hasta el cansancio, sin diferencial yo no puedo resolver una integral. ¿Por qué pongo los paréntesis? Para indicar que este diferencial está afectando a cada uno de los términos. Si yo no se los pusiera, pareciera que este diferencial solamente afectaría al 2. Entonces, con los paréntesis me aseguro de estar indicando que este diferencial afecta a cada uno de los términos que están dentro de la integral. Porque recuerden que mi integral va a afectar a lo que esté a la derecha del símbolo. Y entonces vamos a comenzar. Aquí, repito, si ustedes ya saben derivar, esta parte se les va a hacer mucho sencilla porque es muy parecida a derivar. Y entonces vamos a aplicar la fórmula número 1 que vimos hace rato, que es que si yo tengo una integral que se está sumando o restando, voy a poder separarla en integrales más pequeñas. Entonces, aplicando la fórmula número 1 de hace rato, esta integral compuesta se me va a transformar en varias integrales. Y entonces la pondría como integral del primer término, 3x cuadrada, y aquí un paso muy importante. Cuando separen varias integrales, este de x se va a estar separando con cada uno de los términos. Entonces me quedará integral del primer término y le coloco de x. Más la integral del segundo término y también le coloco el de x. Más la integral del último término y también le coloco el de x. Repito, cuando separemos, no solamente vamos a separar, sino que a cada una le va a tener que tocar su respectivo de x para que se puedan resolver. Aquí aplicamos la fórmula número 1. En el siguiente paso, algo que yo siempre recomiendo es de que cuando ya tengas esas integrales pequeñas, por llamarlas de alguna manera, trates de sacar las constantes. Siempre, ¿para qué? Para que lo que esté dentro de la integral nos quede aquí un poco más sencillo. Entre más sencillo sea el contenido dentro de la integral, más fácil va a ser para nosotros resolverla. Y vamos a sacar esas constantes. Recuerden que simplemente vamos a pasarlas del lado izquierdo del símbolo de integral. Entonces, en la primera me quedaría 3 por la integral de x cuadrada de x, más, aquí también sacamos la constante que es el 4, integral de x, que es lo que queda dentro, y en esta sacamos el 2, y me quedaría integral de dx. Entonces, primer paso, separé. Segundo paso, estamos aplicando nuestra fórmula número 2 que vimos hace rato, y saco las constantes. Y ya que saco las constantes, me quedan adentro integrales más sencillas, que vamos a ver con cuál vamos a resolver. La primera y la segunda integral se van a resolver con la fórmula de v a la n. ¿Por qué? Porque ambas tenemos funciones que están elevadas a una potencia, en este caso al cuadrado, y esta, aunque no se alcance a ver, está a la 1. Y entonces, mientras tenga ese 1 de potencia, la voy a poder resolver con v a la n.
Y en cambio, esta última la vamos a resolver con la fórmula 3, que es cuando tengo el integral y el diferencial juntos. Pero vamos por pasos. Entonces vamos a integrar. Aquí colocaría mi 3, que está afuera, y este 3 va a estar multiplicando el resultado de esta integral. Y vamos a aplicar esta fórmula. Voy a apuntar por aquí la fórmula que nos dice que si tengo la integral de v a la n por su respectivo dv, tu diferencial va a ser v a la n más 1 entre n más 1. Y a esto recuerden que le tenemos que poner el más e. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y aquí vamos a ver un paso muy importante que yo les recomiendo, que es para mí el éxito de integrar correctamente, que va a ser algo que yo le llamo comprobar el diferencial. ¿Qué significa? Aquí me están diciendo que esta es mi fórmula v y este es su diferencial. Y vamos a ir con la definición que yo les dije al inicio. El diferencial es la derivada de la función por dx. Y entonces aquí vamos a tener que seleccionar nuestros datos. Si yo estoy utilizando esta de aquí, vean, voy a utilizar la fórmula para integrar esto de aquí. Si yo comparo esto con mi fórmula, vamos a ver que la v que nosotros tenemos es lo que está elevado a una potencia, que en este caso sería la x. N, pues obviamente va a ser el exponente que tengamos, que en mi caso es 2. Y dv va a ser lo que me sobra. Quiero que vean aquí la similitud. Este va a ser v y este que me sobra va a ser dv. Y yo tengo que comprobar que esto efectivamente es cierto. Entonces, supuestamente dv es de x. Y voy a comprobar si eso es cierto. Si es cierto que el diferencial de la función simplemente es de x. ¿Cómo lo voy a comprobar? Me voy a servir de la definición que hace rato vimos de diferencial, que la definición me decía que el diferencial es la derivada de la función por dx. Si esta es mi función, yo voy a derivar para comprobarlo y entonces coloco derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? Bueno, si ustedes se acuerdan, derivada de x respecto a sí misma va a ser 1. Y ahí solamente tengo la derivada, pero el diferencial es derivada por dx. Entonces aquí le agrego por dx. Aquí estoy aplicando mi definición, que el diferencial debe de ser la derivada por dx. La derivada de mi función fue 1 por dx y por lo tanto mi diferencial debería ser de x. Y esto tiene que ser igual al que nosotros tenemos. En este caso se cumple. Cuando se cumpla significa que sí puedo aplicar la fórmula y que está correcto. En dado caso que esto no se cumpliera, no puedo aplicar la fórmula directamente. Hay métodos para completar ese diferencial y que realmente se parezca, pero no va a ser siempre. Entonces tenemos que comprobar que nuestro diferencial esté completo y si está completo podemos integrar. Aquí, para cortar un poco este paso, que lo vamos a ver en integrales más complicadas en un futuro, simplemente quiero que igual se aprendan que cuando nuestra función sea solamente x, así solita, sin ningún exponente ni nada, nuestro diferencial siempre va a ser de x. ¿Para qué? Para que no tengan que hacer este paso. Cuando simplemente tengamos x, es de x y puedo integrar de manera inmediata. Pero bueno, volviendo a este de aquí, ya que comprobé que sí es cierto esto, que este con este se parecen, que son totalmente iguales, voy a poder aplicar fórmula. Y entonces aplico esta fórmula. Me dice que la función que yo tenía, la voy a volver a colocar. Aquí voy a poner un paréntesis indicando que este 3 está multiplicando todo este resultado. Y coloco la función que yo tengo, que en este caso es x, elevada a la n más 1. Sería al 2 más 1. Lo coloco para que vean que salió de la fórmula entre ese mismo n más 1, que sería ese 2 más 1. Y cierro mi paréntesis. Como ya terminé, cuando ya termino de integrar se va a ir tanto este símbolo de integración como el de x. Cuando integro se va el símbolo y se va el diferencial. Y este ya me queda como resultado. Aquí ya terminé de integrar porque ya no tengo este símbolo de aquí. Más, vamos con esto. Ese 4 va a estar multiplicando los resultados de esta integral y le voy a aplicar exactamente el mismo tratamiento. Simplemente que esta vez en lugar de tener un 2 vamos a tener un 1. Pero aplicando esta fórmula, igual coloco paréntesis, sería mi función que yo tenía, que sería x, elevada a la n más 1, que en este caso sería 1 más 1, entre ese n más 1, que sería 1 más 1. En ambos casos estoy utilizando fórmula v a la n. Más, vamos con nuestra última integral. Y nuestra última integral, no tengo aquí una función elevada a una potencia, simplemente sería con la 3, que cuando tengo la integral y la d pegaditas, cuando aquí no tengan nada en medio de ellos dos, se cancela la integral con la d y simplemente nos queda x.
Y aquí lo que yo les decía, cuando se desaparezcan todos sus símbolos de integral, cuando ya terminamos de integrar, es donde vamos a colocar nuestra más c. Esta más c siempre tiene que ir en el resultado. Yo se lo recomiendo que lo pongan ya hasta en el resultado final para que no lo vayan arrastrando. Y entonces aquí ya simplemente voy a simplificar y voy a hacer estas operaciones. En este caso sería 3 y adentro nos quedaría x al cuadrado más 1, 3. Entre 2 más 1 sería sobre 3. Más, vamos con el siguiente, me quedaría 4, x a la 1 más 1 sería x al cuadrado sobre 2, más, ese ya no lo puedo simplificar, sería 2x y más c. Puedo hacer un paso un poco más para simplificar, puedo cancelar aquí los 3 y me quedaría x al cubo más este 4 con este 2 se pueden simplificar y me quedaría 2x cuadrada más 2x más c. Y este sería el resultado final de mi integral. Vamos a checar lo que es nuestro segundo ejemplo. Y en esta ocasión tenemos esta integral. Y aquí, ojo, les repito, si a ti te dan la integral de esta manera, está mal escrita. ¿Por qué? Porque nos estaría indicando que este de x solamente está afectando al último 8. Entonces, para que esto realmente se pueda resolver, tenemos que colocar aquí paréntesis, indicando que este no solamente es el diferencial de 8, sino que este es el diferencial de toda nuestra función. Con paréntesis se puede, sin paréntesis eso no podría resolverse. Y entonces vamos a comenzar. Y lo que tendríamos que hacer es primero separar. Quedamos que cuando yo tengo una integral que se está sumando o restando, voy a separar en varias integrales diferentes, y entonces sería integral del primer término. Y cada vez que separen términos, quedamos que este de x va a ir con cada uno de ellos. Entonces sería integral del primer término con su respectivo de x, menos integral del segundo término con su respectivo de x, más integral del último término con su respectivo de x. Recuerden que estos signos más y menos pues van a depender de los signos que yo tenga en esta situación. Entonces separamos en tres integrales diferentes y después de este paso bien, de separar viene sacar constantes. Repito, es algo que yo les recomiendo que siempre, ya que están separadas integrales sencillas, saquen la constante para que no nos estorbe a la hora de comprobar el diferencial. Entonces sacamos constantes y me quedaría 4 multiplicando a la integral de lo que me queda dentro, que sería x al cuadrado de x, menos, sacamos la constante que tenemos aquí, que sería 5, multiplicando a x a la 7 por dx, más, sacamos la constante, que en este caso sería el 8, por la integral de x nada más. Sacamos, y si se fijan es un caso muy similar al anterior, si no es que igual, donde voy a tener aquí variables que están v a la n y hasta el último un diferencial por sí solo. En este caso tendríamos que comprobar el diferencial, pero para agilizar el proceso y lo que yo quiero que entiendan es de que cuando tenga integrales de la variable solita, repito, variable solita elevado a una potencia, voy a poder ahorrarme el paso de comprobar el diferencial y simplemente les voy a aplicar aquí directamente la fórmula de v a la n. Repito, solamente es cuando yo tenga la variable solita en potencia. ¿A qué me refiero? Si tenemos este tipo de funciones, x al cubo, x a la n, x a la menos 2, puedo hacerlo directamente. Pero cuando yo tenga funciones más complejas elevadas a una potencia, por ejemplo, aquí 3x elevada al cuadrado, o algo todavía más complejo, x menos 1 al cuadrado, este tipo de funciones también se van a resolver con v a la n, pero estas de aquí no puedo hacerlas directamente. Aquí sí tengo que comprobar el diferencial. Repito, cuando yo tenga este tipo de funciones elevado a una potencia, funciones sencillas, puedo hacerlo directamente. Cuando tenga funciones más complejas, tengo que comprobar el diferencial. En este caso, las dos que tengo son funciones sencillas, simplemente es x elevada a algo, y entonces voy a poderlas hacer de forma directa, y sería 4 que está afuera, multiplicando el resultado de esta integral. Aquí vamos a utilizar la fórmula de v a la n, donde repite v, que sería x elevada a la n más 1, 2 más 1, entre ese mismo exponente que sería 2 más 1. Y aquí paréntesis para indicar que todo está multiplicado por 4. Menos 5, aquí le aplico la misma fórmula, por x a la 7, sería 7 más 1, entre 7 más 1. Y paréntesis indicando que todo eso está multiplicado por 5. Más 8, que multiplica el resultado de esta integral,
aquí tenemos la integral con el diferencial junto, aplicamos nuestra fórmula 3 y nos quedaría simplemente por x. Aquí tendría que ir la más c, como les dije en el ejemplo anterior, mejor vamos a ponerla ya en el resultado final, cuando ya vamos a terminar. Entonces aquí voy a simplificar y quedaría 4 por x al cubo entre 3 menos 5, que multiplicaría a x a las 8 entre 8. Y por último tendríamos más 8 por x, simplemente 8x. Aquí tenemos que observar, ya terminamos de integrar, pero vamos a ver si podemos simplificar. Y en este caso tengo 4 sobre 3 y 5 sobre 8. En esta ecuación no puedo simplificar, entonces hasta aquí termino. Y cuando ya cerre mi resultado final, ahora sí coloco la más c, que tiene que ir siempre en nuestro resultado de una integral indefinida. Hasta aquí el día de hoy, este sería el último ejemplo. No quiero hacer ahorita más que nada para no saturarlos, porque de por sí integrar sí es un poquito más complicado que derivar. Pero creo que con estos dos ejemplos ahorita es suficiente para que entiendan cómo funcionan en general estas fórmulas. Si ustedes ya saben derivar estas fórmulas es muy similar y no creo que se les complique. Si no sabes derivar, yo te recomiendo que te regreses a derivar y ya que domines un poco la derivación por fórmula, ahora sí podemos comenzar con integral. Porque sí es un conocimiento necesario, no solamente para comprobar el diferencial, sino para que tú también sepas cómo se maneja el formulario de integral. Entonces, mi recomendación es que ahorita repasen estos dos ejemplos, agilícelos un poco, traten de aprenderse las fórmulas de memoria y nos veríamos en el siguiente video, donde vamos a seguir con estas fórmulas, porque de hecho son las fórmulas que más se utilizan. No vamos a brincar muy rápido de fórmulas, pero vamos a ver que estas fórmulas nos sirven para una gran variedad de casos. Aquí va a haber muchos casos donde vamos a tener que utilizar esencialmente leyes de exponentes para poder resolver lo que es nuestro integral. Bueno, nos estamos viendo, espero que les sirva el video y nos vemos en la próxima.